Buenos días, hermanos. ¿Me oyen? ¿Me oyen, hermanos? Sí, profe, perfecto. Ok. Buenos días. Vamos a ver qué podemos hacer en estos cortos minutos que quedan. Corresponde hoy el capítulo número 41 de Génesis, el libro de Génesis, que refiere desde la creación, del comienzo, de la creación de todo por nuestro Dios y el comienzo de la relación entre Dios y su pueblo. Es un libro donde hay pactos, redención, protección, salvación, provisión, promesas, a pesar de la maldad humana. Aparece allí toda la actuación, diríamos, en general del ser humano. Hay traición, homicidios, mentiras, falsedades, mm, incesto y todo ese tipo de actuar del humano que el Señor siempre ha tratado y lo ha hecho en acomodar, en resolver lo que nosotros y lo que el género humano echa a perder. En el capítulo 41 es la continuación de la vida de José. Específicamente viene a interpretar el sueño del faraón. Él ya había interpretado anteriormente el sueño de copero y de panadero. Mm, y es harto conocida esta historia, la de las interpretaciones que él le da al sueño del faraón, de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las espigas hermosas y luego las espigas tristes y enjutas que se comen a las espigas hermosas. Eh, José, mientras estaba allí en prisionero, él pasó 2 años. Él en total pasó como 13 años de sufrimiento. Y podríamos nosotros pensar, pero un hombre con tan buena actuación, un muchacho tan joven y tan recto, ¿cómo Dios lo somete a esa prueba? ¿Cómo permite el Señor que le sucedan esas cosas a él? A veces nosotros pensamos también, ¿cómo nos pueden suceder cosas tan malas, cosas tan feas? que si aparentemente nos comportamos bien, pero el Señor eh, le pone solución a lo que hicieron los hermanos de José y lo entregaron como esclavo, primero lo vendieron y luego él fue puesto en la cárcel. Pero siempre ese eran los planes que el Señor tenía para él. En el capítulo 39, en el versículo 2, dice allí la palabra de Dios, dice que mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en casa del amo egipcio. Eso antes de que sufriera la celada que le tendió la esposa de Potifar. Y luego, cuando él fue echado en la cárcel, allí mismo en el capítulo 39, en el versículo 21, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Es decir, que este muchacho, donde quiera que iba, el Señor estaba con él. El Señor estaba con él hasta en las situaciones más difíciles. Entonces, esta es una enseñanza que nos queda a nosotros, una primera enseñanza aquí. Hay muchísimas, ¿no? Pero esta es una enseñanza que nos queda a nosotros de que el Señor siempre va a estar con nosotros hasta en las situaciones más difíciles, en las situaciones más apremiantes. Él siempre va a estar con nosotros, siempre y cuando nosotros, pues, por supuesto, estemos con Él, estemos en su presencia, nos mantengamos en su presencia. ¿Sí? Aunque en cualquier adversidad Él va a estar con nosotros. Y una característica de este joven que nos enseña es que él le dio la honra a Dios en todo momento.
aquí en el capítulo 40, en el versículo 8, dice, la palabra de Dios dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, estos son el copero y el panadero, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Y en el capítulo 41, aquí en el versículo 25, cuando José es presentado ante Faraón, antes de que él interpretara los sueños, en el artículo, en el capítulo, en el versículo 25, dice José, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Él no dice que él le va a mostrar a Faraón, sino que Dios va a mostrar a Faraón. Este muchacho daba honra y daba gloria al Señor siempre, hasta en las situaciones más apremiantes que tenía. Después de esto, vemos que el Faraón lo coloca en una alta posición, en una posición privilegiada, en una posición de mando y de comando. Y después de José haber padecido, sufrido tanto, haber sufrido soledad, traición, cárcel, de un momento a otro, los planes del Señor para él son que llega a esta posición. Es, es reconocido, es puesto en cargos importantes, sobre todo Egipto. Le dan esposa, ¿no? A Senat, la hija de Potifera, un sacerdote. Es decir, que lo ascienden a una especie de familia, llega a la familia real. De la cárcel va a la familia real. Y empieza José allí su ascenso y su vida de acuerdo al plan que el Señor tenía para él. A veces nosotros pensamos que el Señor nos ha olvidado y, y a veces sucumbimos. En nuestra congregación tenemos historias muy tristes, historias de hermanos que se han apartado porque han sufrido alguna contrariedad o han sufrido algún dolor, alguna pérdida. Y, y ellos sienten como que Dios tiene la culpa de lo que les está pasando y entonces ah, su ánimo decae y la respuesta que tienen, porque el humano nosotros sufrimos de inmediatez, queremos que las cosas sean resueltas de una vez, de acuerdo a nuestro tiempo y no de acuerdo al tiempo del Señor, de acuerdo a nuestra voluntad o a nuestro deseo y no de acuerdo a la voluntad del Señor. Y entonces sucumbimos y fracasamos. Hermanos se han retirado, nunca más volvieron, de repente han muerto fuera de la presencia de Dios por algo que les haya sucedido en la vida. Vemos que a este joven todo lo que le sucedió y sin embargo él siguió confiando en el Señor. Nunca dejó de confiar en él. Siempre tuvo paciencia, siempre tuvo confianza en Dios. Este es un claro ejemplo de lo que y de enseñanza que nosotros debemos tener. En cualquier momento de nuestra vida, nosotros hemos visto a través del desarrollo de Génesis cómo estas características deben estar presentes y estos manera de actuar de nuestra como cristianos debe estar presente, no importa la edad. Primero vimos la paciencia que tuvo eh, Abraham y confió en el Señor, esperó pacientemente en él y él tuvo su respuesta. En los momentos más difíciles, cuando él ya no creía que se iba a cumplir la promesa, pero él fue paciente y tuvo confianza en el Señor. Y el Señor le cumplió su promesa porque el Señor cumple sus pactos. Esto con una persona de una edad tan avanzada y su esposa de la misma manera. Ahora vemos lo contrario, un muchacho tan joven, pero también
esperaba en el Señor, tuvo paciencia y aceptó la voluntad de Dios y vemos el resultado. Nos enseña que no importa la edad, no importa la circunstancia que estemos viviendo, debemos permanecer fuertes, no movernos de nuestra fe. Y la paciencia es uno de los integrantes de la fe. Está en la palabra. El que tiene paciencia, dice la palabra de Dios, dice Pablo, que hay que correr con paciencia la carrera. La carrera es nuestra vida, es una carrera, pero corrámosla con paciencia, con fe, con optimismo, pensando que Dios siempre va a estar con nosotros en toda situación, ya sea situación de abundancia, situación de escasez, situación de alegría o situación de tristeza. Y al respecto hemos aprendido también que aunque tengamos alegría o aunque tengamos tristeza, hay algo que vamos a tener que nadie nos lo puede quitar, que es gozo, gozo, que es más que una simple alegría. Entonces, hay cosas que nosotros en realidad cuando mm, tratamos la palabra de Dios, no podemos, no, hay cosas que no podemos entender. ¿Cómo es posible? Podemos pensar que, mm, por ejemplo, el caso de Judá, cuando Jacob bendice a su hijo Judá y le da el dominio sobre, sobre su pueblo. Por eso ellos se llaman judíos. Y entonces podríamos pensar, ajá, pero ¿por qué no fue José? Si Judá estuvo involucrado en la venta de su hermano, si Judá desobedeció porque fue y se casó con una cananea, si Judá mintió, no le entregó a su hijo Sela a su nuera, tuvo unos hijos malos que el Señor les quitó la vida, embarazó a su nuera. ¿Por qué no fue José? ¿Por qué no? Si José tuvo una mejor actuación, podríamos decir, pero esa fue la voluntad del Señor, esos son los planes del Señor. José fue bendecido también, sus hijos fueron bendecidos, Jacob los adoptó, de allí surgieron dos tribus, Manasés y Efraín, y fue bendecido José en gran manera, y murió y descansó como él quiso en su tierra a donde fueron llevados los huesos. Nosotros aprendemos en esto aprendemos, tenemos que aprender a internalizar que a veces la adversidad nos va a alcanzar algún día vamos a perder un ser querido, algún día vamos a perder, podemos perder nuestras propiedades. Ayer el hermano que nos predicaba, este joven muy inteligentemente y utilizado por el Señor, nos predicaba y nos paseaba por versículos de la Biblia donde nos enseña lo que nuestro predicador, el hermano Beto, nos ha venido enseñando a través de estos domingos, una palabra clave en la vida del cristiano, paciencia, paciencia. Hay que tener paciencia porque es un ingrediente clave de la fe. Quien no tiene fe, quien no tiene paciencia, es imposible que tenga fe, porque la paciencia es esperar, esperar confiadamente, confiar en el Señor, aún por encima de la adversidad. En Romanos, leamos en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, en el versículo 3 y 4, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Imagínense esa contradicción para el que no conozca, para el que no conozca la palabra. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Tenemos paciencia porque creemos en lo que el Señor nos enseña. José tuvo su galardón. Él fue ascendido a lo máximo en su posición social y económica. Salvó la vida de su pueblo, tuvo la oportunidad de perdonar a sus hermanos, reunirse con ellos después de más o menos 20 años de soledad. Y la historia termina felizmente. En Hebreos, en el capítulo 12 de Hebreos, en el versículo 1, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Eso es maravilloso, hermano. Porque es que nosotros tenemos una ventaja sobre los demás eh, eh, personas que no conocen. Nuestra esperanza está puesta en el Señor. Podemos perder nuestras posesiones, podemos perder, muy doloroso sería, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, pero el galardón nuestro, a diferencia del de José, que estaba aquí en la tierra, el galardón nuestro es inmarcesible, es incontaminable y no tiene medida, porque el galardón nuestro va a estar por toda la eternidad. No va a ser temporal, va a ser eterno. Y es que ni siquiera tenemos, no podemos ni dimensionar siquiera de lo que es eterno. Decimos que eterno es algo que no tiene fin, pero nunca lo hemos eh, vivido. Y es la promesa del Señor que vamos a vivir eternamente con Él. Allí mismo en Hebreos 12, en el versículo 30 y... Ok, no, quedémonos aquí en el versículo este que acabo de leer. Correr con paciencia, no correr con desespero, que es donde está el error nuestro. La vida la llevamos muchas veces de una manera desesperada, de una manera angustiada. La palabra también nos dice que por nada estemos angustiados, sino que presentemos al Señor nuestra causa y Él nos va a dar respuesta, así como se la dio a José. La historia de José, como decía al principio, es harto conocida. Todo el mundo la conoce. Es más, hasta ni los que leen la Biblia la conocen, porque no voy a entrar a juzgar ni a calificar a las demás congregaciones, pero hay una congregación muy grande, grandísima, la congregación católica. Ellos nunca llevan la Biblia a, a, a su, a sus iglesias, ellos no la leen. Y sin embargo, ellos conocen la historia. Esto es una historia harto conocida. Nosotros tenemos una ventaja muy grande, que conociendo la historia, también hemos aprendido a través de las enseñanzas. Acabamos de tener una el domingo, ayer, gloria a Dios. Hemos aprendido de que con fe y con paciencia, así como a Abraham su fe le fue contada por justicia, nosotros también tenemos derecho a que nuestra fe, nuestro Señor, nuestro Dios, cuando venga en su gloria a buscar a su iglesia, nos lleve con Él porque hayamos sabido esperar y hayamos sabido confiar en Él. Tomemos el ejemplo de José, tomemos el ejemplo de Abraham, pero nosotros tenemos más alto galardón. Viviremos por siempre en presencia del Señor. Hay que tener paciencia, hermanos, hay que tener confianza y dar la gloria al Señor en todo. Vamos ahora. Amado Padre Celestial, Señor, gracias Dios porque
nos has dejado este mensaje, Señor, tus líneas santas y tus líneas sabias para que vivamos en ellas, Señor, para que tengamos ejemplo. Nos has dado ejemplo y nos has mostrado que todas esas cosas han sucedido y las creemos porque tú las dices y las creemos por fe. No necesitamos que nadie nos las compruebe. Tú las comprobaste y nos las dejaste escritas, Señor. Te queremos pedir en este momento, Señor, que siempre estés con nosotros y que nosotros siempre sintamos la necesidad, Señor, de estar contigo, de estar en tu presencia, de aceptar tu voluntad y de aceptar tu tiempo. Tu tiempo es perfecto, Señor. Tú haces las cosas de manera como las tienes planificadas para nosotros. Te pedimos que fortaleza para no flaquear y pensar que tus promesas son tardías. Te pedimos que estés con nosotros siempre, Señor, que nos perdones nuestros pecados. A veces cometemos cosas que no te agradan, pero que también tengamos la capacidad de inmediatamente reaccionar, Señor, y cambiar nuestra conducta. Bendícenos, bendice nuestras familias, bendícenos a todos, bendice a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, porque sabemos que nos oyes. Amén.